qué significa en el arameo, y también vi otras traducciones. Entonces, porque estamos viendo, si uno lee el texto, si lo podemos leer mucho mejor. Claro, vamos. Job capítulo 2 debe ser, o capítulo 1. No, capítulo 1, versículo 7. Esto nos va a ayudar a despejar un poco las dudas, las inquietudes. Aunque es interesante notar que parte de este pasaje lo estudiamos en el segundo programa, ¿no? ¿Por qué Dios permite? ¿Te acuerdas, Yatensi? Así, sí lo estudiamos. Ajá. Volvemos entonces a Job capítulo 2. Yatensi, ¿qué versículo es el que me Inclusive, comencemos con el capítulo 2, o también el capítulo 1, versículo 7, cuando dice, mire, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, Okay. entre los cuales, o sea, entre los hijos, porque dice, entre los cuales vino también Satanás, o sea que entre los hijos estaba también él. Correcto. Y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Hay otra versión que dice, se presentaron los hijos de Dios y uno de ellos, Satanás. En el hebreo es bien claro, el hebreo da a entender, y no es da a entender, lo dice, que se presentaron los hijos de Dios y uno de sus hijos, Satanás. Hasatan en el arameo. O sea, el texto hebreo y arameo es mucho más claro. Ahora, para que se presente el diablo ante Dios y todavía opine, el Dios no se da el lujo de opinar sobre Job, algo no está mal. Parece que Dios no es serio. Parece que Dios como que no hace una jugada, como que Dios sí habla con el diablo y nosotros odiando al diablo. No, no es eso. Lo que pasa es que es Hasatan de Job, no era el diablo. Era un ángel acusador, era un fiscal. Es por eso que Dios dialoga con su fiscal, como lo hace un juez con el fiscal. Es su subalterno, entonces. Es su subalterno. Correcto. Es por eso que Dios le dice a Satanás, Hasatan, oiga fiscal, ¿usted ha visto a Job? ¿Qué opina de Job? O sea que Dios le está preguntando al ángel fiscal. Esa es la propia verdad del texto de Job en exégesis. Es por eso que Satanás libremente opina. Ahora, aquí viene la confusión, don Gabriel. El término arameo y hebreo, Satan, se transliteralizó al griego. Correcto. En el griego se colocó el sufijo as, Quedando alfa, sigma, quedando Satanás. Satanás. Pero el griego le dio otro concepto a Satan. Mientras para el hebreo, para el arameo, Hasatan era el ángel acusador. El que acusa. Para el griego, con el sufijo as, significa diablo. O sea que en el griego, Satanás significa diablo. ¿Y diablo y Satanás no es lo mismo entonces? En el griego del Nuevo Testamento, sí. A ver. Ya en el griego del Nuevo Testamento, con el sufijo as, Satanás queda como sinónimo de diabolos, de diablo. Ya. Hay que diferenciar las lenguas bíblicas, Pero Gabriel. entonces, diablo no es lo mismo a Satán del arameo. Exactamente. Ya. Diablo en el Nuevo Testamento es igual a Satanás. Pero Satan, Hasatan en el arameo es fiscal. ¿Y diablo qué significa? Ah, no, hay otra cosa. Diabolo significa el que pone chisme. Ya. Es otra historia sobre el término diabolo. Pero mire, Gabriel, quiero ser muy puntual. ¿Quién le dio otro concepto? El griego. ¿Quién concibió al fiscal, al ángel acusador como malo? El griego. El hebreo no. Ahora, es por eso que otras versiones no traducen a Satan como Satanás, Lo que tú estás diciendo... sino como ángel acusador. Mire, amados televidentes, les pido que consulten con otras versiones. Y les aseguro que van a encontrar en esas versiones, no como Satanás, eso solamente lo encuentra en la Reina Valera, sino lo van a encontrar como el ángel acusador, como en la versión de Dios habla hoy. Sí, Gabriel. Lo que tú estás diciendo también es algo importante acá, porque dices que en el concepto arameo o hebreo, el concepto de Satán no es netamente malo, porque es un ángel de Dios. No, es entonces un el concepto se diaboliza o se sataniza o se hace malo en el Nuevo Testamento. Sí, señor. Hasta correcto. nuestros tiempos. Sí, señor. ¿Será por eso que hay un versículo en el Antiguo Testamento, Yatensi, que dice, recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo?
Exactamente. que da a entender que de Jehová el Señor viene lo bueno y lo malo. ¿Ya? Correcto, ¿De ¿sí? acuerdo? Bien, pero entonces, Yatensi, tenemos que reconocer, no podemos tapar el sol con un dedo. En nuestra amada iglesia evangélica cristiana de América Latina y de Ecuador, ¿verdad? Hay todo un movimiento respecto a la guerra espiritual, respecto al diablo, respecto a Satanás. Seminarios, talleres, cursos, libros, ya lo dijimos en el primer bloque. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo conciliamos a estas personas que son cristianas, son nuestros amigos, nuestros amados, con este concepto que estamos estudiando ahorita? Bueno, no sé si nos queda tiempo. Yo creo Sí, creo, sí. Aún que nos queda. sí. Mire, Gabriel, el tiempo es muy corto para ahondar. Realmente esto es preocupante en sentido sano. Hay un sector de la iglesia que le han dado una importancia tremenda al diablo, e inclusive hasta distorsionan el texto bíblico. Usan el libro de Job, que ya hablamos, Correcto. diciendo, es que en el libro de Job, Es que en Daniel capítulo en 10, Daniel aparece el diablo. Digo, en un Efesios momentito, 6, la armadura de Dios. un momentito. En Job, y muchos dicen, es que en Job vemos que el diablo manipuló a Dios, así lo dicen. Digo yo, si el diablo manipula a Dios, pobre Dios. Oiga, entonces el Dios que yo tengo no me da seguridad. Y entonces estamos perdidos nosotros como cristianos también. Exactamente, porque si el diablo convence a Dios, ahí sí que estamos fritos. No, ya entendieron ahora los televidentes qué significa la palabra Satanás en el arameo y hebreo del Antiguo Testamento, eso ya está claro. Ahora, nos toca todavía estudiar otros textos. Otros textos, me adelanto, Efesios, otro texto que se usa mucho La para la guerra armadura de espiritual. Dios. La armadura, que eso lo encontramos, si la memoria no me falla, en Efesios 6, Versículo 10 al 20. de 10 al 20. Yatensi, déjame decirte que este versículo que tú mencionas, Efesios 6, verso 10 al 20, junto con Daniel, verso 10, verso 20 al 21, son, según los guerreros espirituales, los dos versículos claves de toda la Biblia, según ellos, ¿no? Donde se hacen toda la teología respecto a la guerra espiritual. Mire, empecemos a hacer una exégesis de Efesios 6, del 10 al 20. Lo amerita el tema. Cuando Pablo habla de las armaduras del creyente, del escudo, de la espada, del casco, todo eso, Así es, del calzado. le hemos dado una interpretación no tan correcta. Porque Pablo no está hablando de una guerra directa con el libro, sino que Pablo está diciendo, la persona que vive la fe, hay que significa fe, que practique el evangelio, ya está protegido por Dios, ya está armado. O sea que Pablo habla de las prácticas básicas de todo creyente. O sea que Pablo no se refería a una guerra aquí, o sí nos adiestraba para una guerra. No se refiere a una guerra, se refiere de vivir en torno a Cristo y en Cristo Jesús, pero armado. O sea, cuando usted ve en la armadura del creyente, Pablo relaciona el evangelio con las armaduras, la fe, ¿sí me entiende? La esperanza, y esos temas como fe, esperanza, amor o evangelio, son las virtudes, son las características de un creyente, la fe, el evangelio, todo esto, la esperanza. Permíteme mencionar acá, tú lo escribes muy bien en tu libro, ¿no? Dice, las 6 características demuestran la naturaleza de todo creyente. Ajá. La fe, la justicia, la verdad, el evangelio de la paz, la salvación y por último la vivencia del Espíritu a través de su santa palabra. Mire, Gabriel, yo quiero hacer una exégesis muy seria, y yo creo que esto va a continuar para el próximo programa. Y el próximo programa, como voy a tener más tiempo... Pero aún tenemos algunos minutos, ¿no? Sí. Aún tenemos unos minutos. Ahora, voy a usar mejor Efesios para el próximo programa y tener el tiempo para hacer una exégesis bien seria. Ahora, yo quiero tocar otro aspecto importante de la guerra espiritual. Se habla mucho de los sectores, o sea... Espíritus territoriales. Espíritus territoriales. Ajá. Yo no veo esto por ningún lado. Bueno, en Daniel capítulo 10, versos 20 al 21, y esto estoy transmitiendo lo que los señores de guerra espiritual lo toman, dice que Daniel estaba orando y que el arcángel Miguel se enfrentó con el príncipe de Persia y luego el de Grecia. Entonces los señores de guerra espiritual aluden de que este pasaje da pauta para creer en los espíritus territoriales.
Pero no, pero cuando dice el príncipe, Dice príncipe de Grecia y príncipe de Persia. se está refiriendo a señores concretos. Ahora, o sea, lo han espiritualizado. Es otro texto para la polémica, para analizar. Una cosa sí les he de decir. Mientras que conservemos el Evangelio, vivamos la fe a través del amor, estamos bien protegidos por Dios y estamos sellados por su Santo Espíritu. Lo que dices es realmente un acierto. Ahora, al investigar un poquito respecto a la guerra espiritual, Peter Wagner, que podemos considerar como el líder máximo del movimiento de guerra espiritual hasta el día de hoy, ¿verdad? Él asegura que cada ciudad ha sido designado con un espíritu territorial. Él, de hecho, en uno de sus libros, que justamente se llama Espíritus Territoriales, dice lo siguiente: Nueva York ha sido asignado con el demonio, el espíritu de la codicia, la avaricia. Washington, en Estados Unidos, ha sido asignado con el espíritu del poder. Los Ángeles con el espíritu del pecado. Y él enumera una lista impresionante de varias ciudades en todo el mundo. Tú dices que no hay tal al respecto. ¿Qué más podemos ahondar de esto? Es que lo que pasa es que hemos asociado defectos, fallas del carácter O fallas sociales. o fallas sociales con un demonio. Porque la avaricia tiene que ver con un defecto. Qué sé yo, la ambición. Lo hemos asociado esos defectos con un demonio. La pregunta es, ¿necesariamente son demonios? ¿O son fallas de la conducta humana? ¿O son consecuencias de su corazón egoísta, de su pecado? Entonces no confundamos el pecado del hombre, su pecado, con el demonio. Si usted es ambicioso y si usted es un avaro, discúlpeme, Gabriel, no lo justifica con un demonio la avaricia. Ya. Usted es un hombre... Mire, una cosa, Gabriel. Si el diablo tuviera poder sobre un creyente, ojo, poder, nadie se condenaría. Correcto. Porque ningún juez puede mandar al infierno o a la cárcel a una persona que no fue consciente de sus actos. Cuando un juez determina o detecta que un prisionero, un homicida, cometió un crimen, pero no estaba en sano juicio, tenía la conciencia oscura, o su conciencia estaba bastante compleja y no actuó por consentimiento ni fue libre en sus actos, no lo pueden encarcelar. Ok. Porque solamente se hace juicio a los que actuaron con libertad de conciencia. ¿De qué hace el juez? Lo manda al manicomio. Yatensi, el tiempo se nos acabó. Realmente me parece que es un tema muy interesante y me parece, Yatensi, que debemos continuar con el tema. Esto continuará. En el siguiente programa. Hoy hemos estudiado la pregunta: ¿qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? La respuesta es enfática: ninguno. En el siguiente programa estaremos continuando con este programa y recuerde, ya estamos próximos a avanzar al tomo 2 de respuestas a preguntas que incomodan. Dios les bendiga y hasta la siguiente.